Señores, continuando en este espacio, luego de esa pausa, ahora me corresponde darle formalmente la bienvenida al distinguido amigo Luis José Chávez. Como siempre, para hablar largo y tendido, no solamente el acontecer nacional e internacional, en este su espacio Teledebate. Luis, como siempre, mi querido, por aquí estamos al pie del cañón. Gracias por la bienvenida y, lógicamente, listos para compartir contigo un ejercicio de comunicación democrática con el país. Eso es así, Luis, y estamos inmersos en un proceso de conversación para llevar a cabo un importante diálogo en República Dominicana. Recuerdo que la semana pasada hablamos del discurso del presidente el pasado 18 de este mes de agosto, de esa propuesta que él hacía. Al parecer ya inició en el día de ayer, Luis José. Bueno, hay que reconocer que en la República Dominicana hay antecedentes de grandes acuerdos políticos o acuerdos sociales para arribar a pactos o a decisiones que tiendan a mejorar el estatus de la democracia en la República Dominicana. El más reciente de ellos fue el que convocó el presidente Leonel Fernández en el año 2010, de donde salió aquella propuesta de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero también otras iniciativas puntuales que evidentemente fueron buenas, con una nota ciertamente negativa, y es el hecho de que muchas decisiones que son resultados de grandes acuerdos que se producen en el país, no se le da el compromiso y no se le da el seguimiento necesario para garantizar su continuidad. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, que probablemente es una de las leyes de tipo social más importante que se han producido en la República Dominicana, establece muchísimas cosas importantes, buenas para el país, con importantes prestaciones sociales que no se cumplen en muchos aspectos. Pero esa ley, sin duda alguna, cambió unas condiciones de asistencia social y de salud que evidentemente superan por mucho las que existían antes, ¿no? Porque aquella ley de seguridad social que le garantizaba a los trabajadores dominicanos, exactamente al 7% de la población del país, una serie de beneficios desde el punto de vista de la jubilación, las pensiones y la salud, evidentemente eso era una aberración. Eso no le servía prácticamente a nadie. Y cuando un obrero dominicano del sector público o del sector privado se retiraba con el apoyo de ese sistema de seguridad que era justamente representado desde el punto de vista del Estado por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, ¿no? Claro que sí. Eso era prácticamente irse a su casa a morirse. Eso ha cambiado mucho. Ahora tenemos, evidentemente, prestaciones diferentes desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de las pensiones, que mejoran por mucho, pero muchas de esas cosas también tienen que mejorar. Y sobre la marcha hay que hacer los ajustes y hay que revisarlo. Pero yo me refería, por ejemplo, al caso de la República Dominicana, es decir, la convocatoria del presidente Fernández en el 2010 y luego, y antes de eso, bueno, hay que decir que antes de eso fue la convocatoria del presidente Hipólito Mejía a favor de la seguridad social, que involucró prácticamente a todos los actores de la vida nacional y naturalmente del liderazgo político. Pero hay que decir también que en América Latina hay unos referentes interesantísimos de grandes acuerdos políticos del liderazgo de diferentes países. Ahí está el caso, por ejemplo, el acuerdo de Punto Fijo en Venezuela, que fue prácticamente la garantía de la estabilidad democrática en ese país, hasta la situación generada por la caída de las dos principales fuerzas políticas dominantes en Venezuela, el Partido Social Cristiano COPEI y el Partido Acción Democrática. Pero inclusive en el año 1956 en Colombia hubo un gran acuerdo encabezado por las dos principales fuerzas políticas tradicionales de ese país, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y esos acuerdos y el impacto de ese pacto se mantuvo hasta el año 1974. Hubo acuerdo también en Costa Rica que permitió, por ejemplo,
configurar un nuevo esquema democrático y social en Costa Rica, donde se suprimió, por ejemplo, el ejército, y Costa Rica se convirtió en un país que muchas veces era mencionado como la Suiza de América. Sí. Hubo un acuerdo también en Chile en el año 1989. Es decir, ha habido acuerdos en América Latina que sin duda alguna han sido pasos importantes hacia adelante. En la República Dominicana, ahora el presidente Luis Abinader está planteando un acuerdo al liderazgo nacional, que incluye a los partidos, pero también al liderazgo social, económico, empresarial, social, en fin de cuentas, que involucre prácticamente a todos los sectores como debe hacer. Yo creo que de ahí también deben salir grandes acuerdos, porque uno de los grandes problemas que ha tenido el afianzamiento de la democracia en nuestro país es que hay una tendencia a sabotear lo que hace una fuerza en el poder por aquella que está en la oposición. Y de ese modo, lógicamente, damos un paso hacia adelante y medio paso hacia atrás. Así no debe ser. Tenemos que crear una cultura del compromiso institucional y democrático con el país. Lógicamente, en el caso de la propuesta del presidente Luis Abinader, todavía no hay una agenda definitiva ni conocida. Se va a construir, pero me parece que es muy bueno y yo creo que la opinión pública nacional debe darle apoyo a esa iniciativa. Pero precisamente en lo que es este diálogo, esta concertación, está llamado a pedimento, en este caso, de las agrupaciones y partidos políticos que están participando en este diálogo, una modificación a la ley electoral y a lo que es la ley de regímenes de partidos políticos y demás, la creación de un código electoral, Luis José, para poder agrupar estas leyes y demás. Pero no solamente eso, Luis José, algo que me gustó bastante de ese diálogo, el presidente Luis Abinader envía una misiva donde establece que esto no sea un acuerdo precisamente con intereses políticos de una posible modificación de la Constitución y dejando muy claro que no quiere que lo que salga de allí sea nada en favor de lo que es la parte política, sino que sea el pueblo en sentido general. Recuérdate que al principio habían algunas dudas si esta modificación constitucional traería consigo tal vez, en un momento escuché algunos análisis de la reducción del porcentaje del 50+1, luego escuché también que sería con interés de poder dar paso a un tercer mandato del presidente Abinader y demás, pero creo que con eso... O a un tercer mandato del expresidente Danilo Medina. Danilo Medina, en fin, sí, claro que sí, todo eso se ha estado diciendo, pero creo que con esta comunicación del presidente Luis Abinader aparta esas dudas. Lo más importante, claro, Robert, es que un proceso como ese, una iniciativa de esa naturaleza, no se convierta finalmente en un traje hecho a la medida de alguien. Claro. Escúchame Luis, el presidente lo estableció. Sí, claro. Dice todas las modificaciones que se han dado en los últimos tiempos. Absoluta y rigurosamente en la palabra empeñada del presidente Luis Abinader en ese sentido. Tiene que ser un acuerdo para avanzar, para que avancemos todos. Sí, claro que sí. Y debe comprometer a todos los grandes actores de la vida nacional, no solo al liderazgo político, también a las fuerzas sociales, también inclusive al liderazgo comunitario, que muchas veces es soslayado en ese tipo de escenarios, es decir, no se toma en cuenta. Y yo, que he estado vinculado durante mucho tiempo a ese tipo de experiencia, puedo decir que es importante que se tome en cuenta. Bueno. Es muy reciente el hecho inclusive de que cuando estábamos en medio de la pandemia y prácticamente la única alternativa que tenía el país para enfrentar el impacto de esa terrible calamidad sanitaria eran lo que hacían las autoridades sanitarias, es decir, las autoridades de salud pública, y lo que hacía la policía, que perseguía a la gente, la metía en un camión, lo llevaba a una celda y entonces a todo el mundo lo metía ahí, con el riesgo inclusive de que eso contribuyera a propagar el contagio del COVID-19. En esas circunstancias surgió una iniciativa del liderazgo comunitario en la República Dominicana y comenzó a organizarse la gente en los barrios, con las juntas de vecinas, con las asociaciones de desarrollo, y se organizaron, por ejemplo, iniciativas en ese sentido en el barrio 27 de Febrero, la Loma del Chivo, Capotillo, La Sursa,
en todo el municipio Santo Domingo Norte, en Verón, Punta Cana, en el distrito municipal de Santana. Todo eso ocurrió sin que las autoridades sanitarias le dijeran a la gente, hagan eso. La gente reconoció que el tema de la pandemia afectaba a todo el mundo por igual, sí, y que no se lo podíamos dejar solo al gobierno, a las autoridades, a la policía para que actuara con ese carácter represivo que le caracteriza. Sí. No sabe hacer otra cosa. La policía no educa, ese no es su rol. Ahora, lo que hizo la comunidad fue promover una iniciativa de autogestión social y comunitaria para dar una respuesta y concientizar a los ciudadanos en cada demarcación. Y donde eso se practicó, funcionó. Lo menciono como una referencia, si se quiere, muy circunstancial, sí, no para dar una pauta para que se tome en cuenta, sino también para que se tenga en cuenta, sí, que hay un liderazgo social muy importante. Es más, es bueno decir que la República Dominicana fue probablemente el único país de América Latina donde se generó una respuesta social, sí, frente al COVID-19. Y se hizo en circunstancias muy especiales, sí, cuando todavía prácticamente habían restricciones totales, sí, durante el día y durante la noche. Todo el mundo. Y sin embargo, la gente decidió que en su demarcación, que en su entorno, podía hacer un esfuerzo propio para, sí, mejorar las respuestas, sí, para sensibilizar a los ciudadanos, para inclusive contribuir a que el rol de las autoridades represivas, entiéndase la policía, y lo digo lógicamente en el sentido correcto del término cuando hablo de autoridades represivas, no tuvieran que endurecer sus actuaciones. Porque, y recuerdo un caso que ocurrió en la Loma del Chivo, cuando los muchachos del barrio, inclusive algunos que estaban organizados en equipos de baloncesto, cansados, aburridos, sí, del encerramiento, sí, decidieron permanecer fuera del horario establecido, sí, por, sí, el toque de queda, jugando baloncesto y teteando, si se quiere, sí, en la calle. La policía intervino y los muchachos se rebelaron, comenzaron a tirar piedras y botellas y por lo menos 2 miembros de la policía resultaron heridos. ¿Tú sabes lo que hizo la comunidad organizada? Convocó a los muchachos, convocó a la policía, los reunió en la escuela, María, sí, Auxiliadora del barrio, y entonces los puso de acuerdo. Los muchachos pidieron excusa, dijeron que iban a hacer las rectificaciones del lugar, sí, que iban a llamar a los jóvenes para que no se repitiera esa situación. Y la policía, que estaba ahí, representada por el coronel, director regional del distrito, sí, el coordinador regional, sí, de la policía en esa área, de la circunscripción 3, también se comprometió a hacer su parte, es decir, respetar a los jóvenes y no actuar solo en base, sí, a la represión, sí, y el maltrato, ni el apresamiento. De manera que eso es bueno y yo creo que eso se puede extender a muchos escenarios en la República Dominicana. Luis, mira, no solamente el tema de los líderes comunitarios, que humildemente uno, como tiene estos medios, uno hace ciertas sugerencias y recomendaciones, pero que ha de ser tomado en cuenta, y sé como el interés que tiene este diálogo es de que esto pueda ser aceptado y esto pueda calar en todos los estamentos de la sociedad, porque se procura el bien de la población en sentido general. Luis, yo creo que nuestros políticos tienen una oportunidad muy grande ahora. Nuestra clase política, tal vez lo que no han podido hacer en años, esta es una oportunidad para ellos reivindicarse con la sociedad, ¿sabía? Sí. Es una oportunidad, Luis, seriamente, ¿sabía? Yo creo que es una oportunidad para ellos obrar y actuar en función de que sea un bien colectivo. Y yo creo que este diálogo puede extenderse por más tiempo, ¿sabía? Sí. Se puede extender más de ahí, hay muchas cosas que son necesarias. Y hay muchos temas que, sí, que deben ponerse en la agenda del debate nacional. Porque hay cosas que no se la podemos dejar solo al gobierno. No. Ni se la podemos dejar tampoco solo al liderazgo político para que nos represente a todos. Sí. Aquí hay muchas actividades en las que los ciudadanos o los sectores particulares, sí, se pueden representar ellos mismos. Claro. Mira un tema en el que yo creo que hay que seguir trabajando y donde hay iniciativas puesta en marcha por el gobierno del presidente Luis Abinader. Por ejemplo, el tema de la seguridad.
ya se ha puesto en marcha una especie de modelo de gestión compartida del tema de la seguridad, que incluye a las autoridades policiales y a la comunidad organizada. El modelo escogido es el barrio de Cristo Rey y se está extendiendo progresivamente. Pero hay que trabajar para que ese tipo de iniciativa se extienda rápidamente a todo el país. Mira lo que pasó justamente en el día de ayer en una zona del Distrito Nacional. Bueno, que un grupo de malhechores, así se describe en algunas reseñas periodísticas, montados en motocicletas, en grupos de 6 motocicletas donde iba por lo menos dos personas. Juntos llegaban a un punto y atracaban a todo el que encontraban a su paso. A todo el que encontraban a su paso. Eso pasó específicamente en el barrio San Jerónimo. Aquí en el Distrito Nacional. Aquí en el distrito. Y entonces comenzaron a circular videos que muestran las imágenes de cuál es el modus operandi de esas bandas. Pero lo hicieron también en otras zonas. Lo hicieron en las caobas. Ese es un gran reto que tienen las autoridades. Hay que buscar la manera de dar una respuesta contundente frente a ese tipo de comportamiento. Porque si no hay una respuesta clara, categórica y evidentemente disociadora, bueno, pues naturalmente eso se va a extender. Porque si funciona, si los delincuentes pueden actuar a sus anchas y pueden meterse en un barrio y hacer una batida delincuencial, pues naturalmente, si lo hicieron en Las Caobas, y lo hicieron en San Jerónimo, lo van a hacer en Los Prados. Lo van a hacer en los restauradores, lo van a hacer en los barrios de clase media, donde quiera. Permíteme, si tú quieres, para ilustrar a nuestra audiencia, hacer una pausa para seguir el video, para presentárselo a la audiencia y entonces poder avanzar en el tema. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeñita pausa para venir con ese video, de ese comentario tan interesante que está haciendo Luis José Chávez. Nos vemos en un minuto por aquí. Señores, retornamos por aquí. ¿Vieron el video de lo que está hablando Luis José Chávez? Que es muy importante esto y atención a las autoridades. Continúa, Luis José, porque tú estabas desarrollando una idea que es muy interesante. Bueno, la idea es que se asuma la seguridad como un tema nacional que involucre a todos los ciudadanos. Hay una experiencia interesante que se está desarrollando de manera exitosa en Cristo Rey. Las autoridades han presentado estadísticas que muestran una baja significativa de la delincuencia cotidiana en esa zona, pero hay que avanzar y hay que hacer un inventario de todas las comunidades donde hay un liderazgo social organizado, donde hay juntas de vecinos, donde hay clubes, es decir, donde los ciudadanos pueden ser una contraparte importante de cualquier iniciativa de autodefensa, porque se trata de eso, de autoprotección. Eso es sumamente importante. Hay que hacerlo ya y repito, la respuesta de las autoridades policiales tiene que ser contundente, porque aquí muchas veces ese tipo de prácticas delincuenciales se expanden de manera exponencial. Comienzan de manera moderada en un sitio, se van extendiendo a comunidades vecinas y luego se convierten en un problema nacional. Yo no sé si tú recordarás, pero hubo una época en que se hicieron virales los asaltos en residencias familiares. Sí, recuerdo que sí. Donde se metía un grupo de personas, delincuentes, aprovechaban, puertas abiertas, la gente conversando, se metían 4 o 5, asaltaban,
se llevaban lo que podían y Sí. hasta violaban. Sí, claro que Pero sí. ¿qué pasó? Hubo una respuesta contundente. De Óyeme, acuerdo. Claro que sí, claro yo, que no, no es necesariamente mi modelo de gestión de la seguridad, pero Candelier le dio una respuesta contundente. Eso se acabó. sí, de inmediato. Eso se acabó. Se terminó ahí mismito de raíz. Sí, entonces ese mensaje hay que enviarlo. No lo vamos a tolerar. Esos motoristas que andan asolando en los barrios de clase media, en los barrios de clase alta, en los barrios populares, donde quiera, eso hay que pararlo ya definitivamente. Mira, Luis José, no es solamente pararlo ya de inmediato, una respuesta a través de lo que es un sometimiento ante la justicia para que haya sanciones ejemplares, porque aquí se conjugan todas las partes del delito. Óyeme, hay toda una planificación, una asociación de malhechores, una banda totalmente organizada, porque nadie me diga a mí que esos jóvenes se encontraron. No, es una banda que está organizada, que tiene un modo operandi y se define toda una estrategia de acción. Porque Imagínate, 12 personas sí, claro que sí. en 6 motocicletas. Claro que sí. Esto es una trulla. 12 Óyeme, personas. no hay forma de tú guardar ese secreto. Oh, pero ¿Tú bueno. sabes cuáles son las personas mejor informadas de lo que pasa en los barrios? Los policías. Sí. Y conocen. Los policías saben el modus operandi de cualquier sector, grupo delincuencial que haya. Saben quiénes se llevan los tanques de gas Sí. de los patios de las viviendas. Sí. Saben quiénes, por ejemplo, desmantelan dispositivos de los vehículos, quiénes se llevan cristales, quiénes se llevan batería, quiénes se meten en las casas. Sí. Lo que se denomina como robo por escalamiento, Sí. quienes asaltan, de manera que yo creo que lo que procede en este caso es darle el mandato claro y contundente a la autoridad policial para que a su vez se lo transmita a los efectivos que están en la calle. Sí. Y además, mientras tanto, lógicamente, reforzar la presencia y la vigilancia policial. Se dice que en el caso de Las Caobas y de San Jerónimo, esa gente estuvieron operando en diferentes áreas durante 1 hora y tanto. Que no fue una sola gente O que sea, asaltaron, sino varios durante todo ese Claro, tiempo. claro está que ellos lo hacen en la calle X y salen de ahí y se van a la otra. Sí. Pero es que la respuesta tiene que ser contundente e inmediata. Sí mismo. No se puede permitir que mandar una señal de debilidad frente a eso. Y yo no hablo de utilizar, de aplicar la ley de fuga y cosas por el estilo. No, pero realmente las autoridades saben cómo aplicar con rigurosidad lo que ordena la ley cuando se trata de atentados contra la seguridad ciudadana o la seguridad pública en sentido general. Yo creo que aquí entraría muy cómodamente el protocolo Macana, el protocolo, ahora esos nuevos, sí, tú sabes El que ahora, protocolo Macana. sí, el protocolo Macana. Ese no es nuevo, pero No. bueno, pero funciona. Funciona el protocolo Macana con esos muchachos y entonces someterlo a la justicia de una vez, que un tribunal decida lo que conlleva con esto, por Dios. Mira, Es una falta de respeto a la sociedad. no quiero que se me pase el tiempo. Sí, que ya no íbamos, Y yo sé cuéntame. que casi nos vamos, sin hacer un comentario sobre una situación que vi hoy en la prensa, lo que podría catalogarse como una especie de acoso judicial contra algunas figuras públicas. En esta ocasión le corresponde al ex big leaguer dominicano David Ortiz. Yo vi que una señora por la que él tuvo una relación, inclusive tiene un hijo, ahora lo acusa de lavado. Ok. Óyeme, ella tiene un conflicto, probablemente No, pues, está haciendo alguna demanda por manutención, es probable, Sí, No, ya tiene todo un proceso, recuérdate que tiene un mucho, proceso tiene legal, mucho tiempo. ahora lo ha convertido en un proceso judicial y en un proceso mediático. Están acosando a David Ortiz. Yo a David Ortiz lo conozco, lo he tratado, la última vez que nos vimos fue en el acto de despedida de Johnny Ventura en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. No le debo nada, ni siquiera una sonrisa en lo particular. Pero David Ortiz es una gloria en nuestro país. Y no porque sea una gloria, sino porque sobre todo es un ciudadano que merece respeto como lo merece tú y como lo merezco yo. Yo creo que inclusive los medios de comunicación a veces se prestan a amplificar ese tipo de cosas.
Óyeme, esa señora está demandando a David por lavado, porque supuestamente hizo un acuerdo, hizo un contrato con fulano, con sutano, pero yo creo que es si ella sabe de algo, lo que tiene que hacer es comunicarlo a la autoridad correspondiente. Que actúe, por Dios. Puede ser impuestos internos, puede ser la unidad antilavado de la justicia dominicana, es decir, eso. Pero salir a pregonarlo y a condenarlo y a arrojar sospechas sobre él por una práctica tan infamante como es el lavado, entonces es una forma de condenarlo a priori. Yo creo que me parece, y no quise quedarme simplemente como espectador de esa noticia, y dije, yo creo que hay que llamar la atención. Y la atención es a los medios, a las autoridades y es a la opinión pública en sentido general. No convirtamos la denuncia irresponsable o ligera en una forma de sancionar de manera injusta a una persona que todavía no ha tenido la oportunidad de ir a un tribunal y ventilar cualquier tipo de imputación que se le haga. Eso es así. Y no estoy diciendo que él es inocente de nada, pero es una práctica, es más, es una práctica extorsionista. Es una forma de extorsión. Si no te pones de acuerdo conmigo, te voy a acusar de otra vaina. Eso no debe ser. No debe ser. Señores, de esta manera concluimos por el día de hoy en este su espacio Teledebate. Como siempre, agradecido plenamente por la gentileza de su sintonía. En nombre de nuestro productor general, don Mayro Rivadulla, le decimos a todos hasta mañana. Luis, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.